La Comisión Permanente del Congreso Capitalino aprobó 2 puntos de acuerdo en el mismo sentido para exhortar a las autoridades de la capital a decretar la alerta por violencia de género. Diputadas del Partido del Trabajo y de Acción Nacional coincidieron en que es urgente que se empiece a hacer conciencia en que la protección a las mujeres es un tema prioritario en la ciudad. Debemos hacer un llamado a las autoridades para que el ejercicio de sus atribuciones decreten la alerta de género en la Ciudad de México y se realicen acciones a efecto de evitar más afectaciones contra nosotras, que hoy más que nunca nos encontramos en condiciones de vulnerabilidad dentro de la capital. La coordinadora del PT en el Congreso, Cilce Camacho, dijo que esta alerta debe ir acompañada del cambio de actitud de los varones para con las mujeres, ya que la violencia de género termina por afectarnos a todos. También tenemos que concientizarnos que todos nosotros somos mujeres o tienen hijas, tienen esposas, tienen sobrinas, lo que sea, tienen muchísimas familiares que son mujeres y que corremos un riesgo, que hay un riesgo latente de ser asesinadas, de ser violadas, de ser acosadas, de ser violentadas día a día. Las cifras son alarmantes, ya que el número de feminicidios en el país sigue en aumento sin dar con los responsables. Cada 2 horas y media hay una mujer violada o asesinada en este país. Saquemos cuentas. No podemos seguir viviendo bajo estas condiciones. Con la aprobación de los puntos, las propuestas fueron enviadas a las autoridades encargadas de la Procuración de Justicia y se estará en espera de la respuesta. Imágenes, Javier Martínez. Información y voz, Alberto Álvarez Santana. 21 Noticias.